Cuando era una chiquilla era la típica que íbamos a la discoteca y mis amigas me decían, nena, el de rojo te está mirando. Y yo no me había dado cuenta que me estaba mirando, desde luego, pero es que ni siquiera sabía dónde estaba el de rojo. O sea, tenía una capacidad nula de observación y aquí estoy, veintitantos años después, grabando un vídeo sobre el análisis de las miradas porque ahora sí que me doy cuenta de todo. Hoy voy a analizar el lenguaje no verbal de las miradas. ¿Y qué es la mirada? La mirada es el comportamiento visual que tenemos cada uno, tanto para captar la información que nos llega del exterior como para expresar sentimientos. Porque sí, la mirada no solo sirve para reflejar que estamos atendiendo a una persona o para llamar la atención de alguien, también sirve para expresar nuestras emociones y de hecho se puede sacar mucha información de ahí. Se puede sacar petróleo. De hecho, todos sabemos, por ejemplo, que cuando estamos enamorados y estamos enfrente de la persona que nos encanta, se nos dilatan involuntariamente las pupilas. Pero no solo eso, también cuando estamos súper emocionados con algo, también las pupilas se van de madre. O cuando alguien toma sustancias poco legales, que están ahí en un estado de excitación, también es muy fácil saberlo porque el tamaño de las pupilas, dices, vale, aquí hay algo. El objetivo de este y de todos mis vídeos es poder ser capaz de interpretar lo que pasa con los demás, captar toda la información posible, incluso a veces saber lo que están pensando, y es que eso ya te hace ir un paso por delante, y cuando te sabes fijar e interpretar todo lo que ves, eso ya te da ventaja sobre el 99% de la gente. Si os digo la verdad, esta entrevista me salió totalmente al azar. Empecé a verla y vi que había muchísimo contenido por comentar y os la recomiendo totalmente porque además me parece una entrevista brutal. Y bueno, Jordi Wild es un tipo muy expresivo, entonces lo hace todo bastante fácil para mí, para comentar. Y os pongo en antecedentes. Esta entrevista es a Arturo Pérez Reverte, seguro que lo conocéis porque es una personalidad tanto en la literatura como fuera de ella. Y se nota que Jordi tiene un respeto y una admiración especial por él. Y bueno, vamos a ver lo que nos cuentan. Este The Wild Project es, y de verdad, como siempre digo, el pesado, muy especial para mí, pero es muy especial, totalmente en serio, porque uno de los primeros libros que yo leí, vamos a decir para adultos, cuando tendría unos 11 años más o menos, fue La Tabla de Flandes. En los primeros segundos él mira bastante hacia arriba y el mirar hacia arriba no es otra cosa que una forma de ayudarnos a pensar. ¿Por qué? Porque hay menos estímulos. Tú miras hacia arriba y no te das cuenta de tanta cosa como si miras al frente. Y además es que él tiene, Arturo Pérez, que eso ya es un estímulo bastante grande y además tiene que hablar con la cámara, tiene que pensar. Todo esto nos ayuda a concentrarnos. De hecho, incluso hay un momento que cierra durante un microsegundo los ojos y esto también ayuda a interiorizar, a concentrarnos. Un libro de misterio, en el cual el ajedrez tenía una parte muy importante. Yo en ese momento, a duras penas, sabía mover tres piezas de ajedrez, pero me encantó. Y eso que yo era muy pequeñito y ahí se tocan temas de asesinatos, misterio y tal. Me fascinó. Luego leí El Club Dumas. Para poder sacar alguna conclusión fiable de las miradas, es interesante saber cuál es el patrón base de la persona, o sea, el comportamiento en cuanto a miradas que suele tener esa persona habitualmente. Los humanos solemos mirar hacia arriba y hacia un lado o hacia otro si estamos recordando o si estamos construyendo. Normalmente, casi todos, miramos hacia arriba y hacia la izquierda cuando estamos accediendo a nuestras memorias y estamos mirando hacia arriba y a la derecha cuando estamos construyendo. Eso no significa que mintamos. De hecho, borré un TikTok porque se malentendía. Vamos a ver, por ejemplo, si yo te pregunto ¿a qué pizzería fuiste anoche? Y miras hacia arriba y hacia la izquierda y me dices al Damiano, pues seguramente eso va a ser un dato real. Y tú miras hacia arriba y hacia la izquierda cuando estás recordando. Y si te digo, por ejemplo, ¿cuáles serían tus vacaciones favoritas soñadas? Explícamela y empiezas. Pues me gustaría irme a la playa, con la tumbona, con el mojito, y está mirando hacia arriba y a la derecha. Esa es tu zona de pensar cuando estás construyendo. No significa que mientas. Lo que pasa es que, por ejemplo, si te digo ¿dónde estuviste anoche? Y tú miras hacia arriba y a la derecha y me cuentas una película, pues la vas a construir. Pero vamos, que tampoco tiene por qué ser que todo el mundo mire hacia la izquierda y hacia arriba o hacia la derecha y hacia arriba. Pero una de las razones por las que me quedé con esta entrevista y no vi más es porque a Jordi se le encuentra enseguida el patrón, porque sí que se nota claramente cuando él está accediendo a recuerdos, mira hacia arriba y hacia la izquierda. De hecho, tengo aquí apuntado lo que dice.
Cuando él está hablando de lo que leyó, leí un libro de misterio. Me encantó. Son 2 frases que mira hacia arriba y hacia la izquierda porque él se está acordando que en su juventud, oye, le encantó. A Jordi no hace falta que le detectemos nada, pero por ejemplo, en interrogatorios a delincuentes sí que es muy habitual que el que vaya a hacer las preguntas empiece, por ejemplo, con ¿cuántas personas viven en tu casa? Que la persona así de pie a la vista hacia arriba y hacia la izquierda, por ejemplo, ese es su patrón, porque no se tiene que inventar nada. ¿Cuántas personas viven? Es una pregunta muy sencilla. Empiezan con preguntas que no dan mucha opción a inventar ni a construir y se fijan en cuál es su patrón base para luego empezar, por ejemplo, con preguntas más en el ajo, ¿sabes? Que ahí ya pueden mentir lo que hicieron un día, no sé, se puede inventar una trama en cuanto a un delito y entonces es más fácil de detectar que ahí pasa algo. Y no me fijaba ni quién era el escritor, porque con esas edades, pues a duras penas te enteras de las cosas, ¿no? Seguramente no lo entendí ni bien, luego lo releí y lo entendí mejor. Por otro lado, también hay bastantes flashes de cejas, que es un gesto inconsciente social muy bien, porque permite conectar, que también lo hacemos para llamar la atención, ¿no? Sobre algo. Por ejemplo, cuando estás contando algo, estás como plano y llegas al punto que quieres llamar la atención de alguien y levantas las cejas. Cuando estamos sorprendidos, lo que hacemos es abrir mucho la mirada, ¿sabes? Para ampliar el campo de vista. Entonces, el hacer el flash de cejas es más o menos lo mismo, ¿no? Porque abrimos la mirada y muchas veces por el mirroring hacemos que la otra persona también lo haga y capte nuestra atención, ¿vale? Por poner un ejemplo de los flashes, me apunté los primeros, él hace levantamiento de cejas cuando dice es muy especial para mí y además le pone énfasis a la entonación porque realmente lo es. La tabla de Flandes, otra vez, levanta las cejas. El club de Dumas, otra vez. Y en ese momento dice que apenas sabía mover 3 piezas de ajedrez. Esto es como más de sorpresa. No sé ahora lo que sabrás jugar al ajedrez, pero en aquel momento solo sabía mover 3 piezas, ¿vale? Y hace el flash como sorpresa, quiere captar la atención. Por eso mismo, yo creo que una parte importante de mi amor por la literatura está aquí delante y estoy emocionado, estoy un poco modo fanboy hoy, voy a tener que controlarme. Para mí es un honor, un placer tener a Arturo Pérez Reverte en The Wild Project. Los guiños, aquí se ven varias veces, incluso no es guiño, ¿sabes? Que endurece el párpado inferior, pero llega como a guiño. Los guiños tienen que interpretarse mucho según el contexto. De hecho, nosotros pensamos guiño como seducción, como hola, ¿vale? Pero no siempre es así. De hecho, incluso se utilizan para jugar en juegos de equipo, ¿sabes? Para hacerse señales de unos a otros, o sea que es un gesto aprendido. Normalmente suele ser consciente, o sea, lo haces cuando quieres llamar la atención de alguien. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que en Jordi es casi ya un hábito, ¿sabes? Le sale solo, porque lo hemos visto varias veces. Y sí que es cierto que lo utiliza en momentos como para crear complicidad y un poco de picardía, cuando dice la frase estoy en modo fanboy o algo así, que es cuando guiña el ojo, que además viene muy bien en ese momento. De todas formas, tendría que ver más entrevistas de él para saber si lo de los guiños es un hábito o no es, porque así tampoco tengo más información. Lo cierto es que si vais a Asia, por ejemplo, no hagáis el guiño porque es un insulto. O sea, es un gesto que depende de las culturas. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Gracias por recibirme aquí. Aunque estoy hablando solo de miradas en este vídeo, y es una pena porque hay contenido por un tubo, hay gestos para comentar, para aburrirse y bueno, esto sería para vídeos de 5 horas y no es plan, pero sí que quería comentar la expresión de Arturo durante toda la entrevista que me encanta, es una expresión de serenidad, de cercanía, que él va a estar hablando de temas súper horribles, ¿sabes? Desagradables y mantiene la compostura, crea empatía con sus palabras, pero no te hace desconectar, ¿sabes? Porque hay veces que cuando se hablan de temas tan duros, a una persona que pone gestos de horror y de repugnancia en su cara, cuesta seguirle, ¿sabes? Y él, como mantiene esa serenidad y esa expresión durante toda la entrevista, lo hace fácil. Bueno, que me he ido del tema. Vale, Arturo tiene un contacto visual muy potente. Él no suele desviar la mirada, pero lo cierto es que es muy fácil ver en entrevistas, muy a menudo, que cuando el entrevistador le hace una pregunta que no le viene muy bien a la celebridad o al famoso o a quien sea, la persona desvía la mirada y enseguida se nota, está hablando, le preguntan y mira hacia otro lado, como queriendo evadirse del tema. Aquí he pillado a Arturo pocas veces, ahora pongo una. ¿Pero te gusta el troleo, que se dice mucho? ¿Te gusta no, provocar? la verdad que sí, un poquito, Arturo. Es que hay una parte... A veces lanzas ahí la púa, no te lo... Un buen contacto visual lo que denota es confianza, seguridad, fluidez. Las personas tímidas, por ejemplo, tienen más problemas a la hora de mantener la mirada que una persona segura o una persona extrovertida.
ponerte en un rincón una linterna y a leer un libro, ¿no? Te ayudaba a serenarte, era una especie de analgésico. ¿Por qué te dio por eso, por ir a conflictos bélicos? ¿Por qué era un periodismo menos peligroso incluso para tu propia salud? ¿Qué es lo que te llamaba la atención de la guerra, de la batalla? Yo no fui a la guerra por la guerra, yo fui a la guerra y a la guerra me la encontré. Otro dato interesante es la frecuencia de parpadeo. Ten en cuenta que los humanos parpadeamos más o menos 9 veces por minuto y cuando te fijas en el parpadeo base de las personas y ves que aumenta la frecuencia, ahí hay un punto de estrés. O, a ver, estrés, ya me entendéis, algún tipo de alteración de la persona. En Arturo, por ejemplo, la primera vez que veo ese aumento del parpadeo es cuando empieza a hablar de la guerra. Hasta el momento le había preguntado por los libros, las aventuras de joven, y justo cuando empieza a hablar del tema de la guerra, empieza a aumentar la frecuencia de parpadeo. La aumenta en varios momentos de la entrevista. Claro, la entrevista dura muchísimo, entonces lo veo varias veces, pero es interesante saber qué momento, qué tema a él le toca más la patata. Yo, por ejemplo, con mi nena, me pareció súper curioso, porque había hecho no sé qué trasta y yo empiezo a hablarle tal, porque se te ha olvidado esto, no has hecho los deberes, y ella, toda señora, ¿sabes? Sin decir nada, y hubo un momento en que le dije, pues nada, voy a hablar con tu señorita y a ver qué me dice ella, y empezó a hacer así. O sea, es súper notorio cuando le preguntas a un niño algo y le da ese punto de estrés, fíjate en el parpadeo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero no haberos aburrido. Cualquier cosa que me queráis comentar, que no os parezca bien o que sepáis algo que yo no sé, encantadísima de poder verlo por aquí, de compartir y de comentarlo. Y nada, espero que nos veamos pronto y que paséis buena semanita. Pero hay otros más, pero hay muchos más, pero hay muchos más. Y os pongo en antecedentes, es Jordi Wild entrevistando a Arturo Pérez. Y os pongo en... Me cuesta muchísimo decir Arturo Pérez Reverte. Joder. Así que el tener que estar hablando a la cámara. Así que el tener que estar hablando a la cámara. Así que el tener que estar hablando con una cámara. Así que el tener que estar... A Jordi no hace falta que le detectemos nada, pero sí que es por... A Jordi...